Hola, hola, queridas amigas, amigues y amigos de este programa Que Paz es Posible. Otra vez, esta nueva semana, pues esta vez tenemos con nosotros a Rogelio Gómez Hermosillo, que bueno, pues él es presidente ejecutivo de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, que es una iniciativa creada en 2015 con el respaldo de más de 60 organizaciones de la sociedad civil. Y justamente pues lo hemos invitado aprovechando que este viernes 17 de octubre es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Entonces, pues muchísimas gracias, Rogelio, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues aprovechando este día, nos pareció muy, muy importante hablar de las agendas que promueve la acción ciudadana frente a la pobreza, como el trabajo digno, ¿no? En el marco de alternativas económicas inclusivas y sustentables y bueno, pues bienvenido a este programa. No, Y muchísimas gracias, Adela, con muchísimo gusto. Y pues sí es un día afortunado para hablar de estos temas porque sirven para reforzar la exigencia de que logremos un México sin pobreza. claro, es muy, muy importante. Y bueno, justamente para empezar, pues a mí me gustaría saber para ti y para Acción Ciudadana, ¿qué es la pobreza? O sea, ¿cómo la entienden? ¿Cómo la miden? Pues más allá de los números oficiales. Mira, entendemos que la pobreza es una condición de privación de lo más básico, es una condición inaceptable que afecta la dignidad humana y que conculca el ejercicio de derechos para todas las personas. Vivir en pobreza es vivir en una condición de precariedad, de privación y de imposibilidad de ejercer derechos sociales básicos, bueno, sociales y de todo tipo, básicos como la salud, la educación, en fin. Ciertamente nuestros análisis, Adela, sí parten de sí, y sí usan y sí se respaldan, digamos, en las cifras oficiales que da a conocer INEGI, digamos, antes Coneval, etcétera. Pensamos que ese punto de partida es adecuado, que es un consenso, país, en fin, y que a partir de ahí lo importante es entender qué nos dicen esas cifras, no quedarse con el número, no quedarse con una visión de, bueno, salió alguna gente de la pobreza, maravilloso, ya viven bien. No, no es así, pero interpretarlo justo a partir de los mismos datos, Adela, no inventarnos una historia propia nuestra, por válida que sea, pero más bien partir de ahí, tratar de entender qué nos dicen y tratar incluso de derivar una visión de un México sin pobreza, con un piso de derechos garantizados, con trabajo digno para todas las personas, con un planeta protegido, con un medio ambiente sano, desde el México real y desde estas condiciones. Por ahí yo te diría entonces, los datos son los mismos, la visión puede que sí sea bastante diferente, porque Mm. el enfoque de derechos y de sustentabilidad y de la dignidad de la persona humana, pues sí exigen no solo que se reduzca unos décimas o unos puntos la pobreza o alguna de las carencias. Ok, ahora, ¿a qué se le llama? ¿Tú consideras que la raíz de la pobreza está en la precariedad laboral, por ejemplo? Y digo, esto en el entendido que también quiero saber a qué le llaman trabajo digno y cuáles son los componentes de un trabajo digno, ¿no? Si tiene que ver con esto. Sí, mira, nosotros, la Acción Ciudadana frente a la Pobreza surgió en 2015, hace 10 años, estamos en nuestro 10º aniversario, y desde los primeros análisis nos dimos cuenta, pues, que había una distorsión en la mirada sobre la pobreza, que, por ejemplo, cada vez que el Coneval anunciaba los datos, toda la discusión se centraba en la política social, o peor aún, en los programas sociales, digamos. La experiencia consistía, y es por eso enfatizamos la necesidad del trabajo digno y de la dimensión económica, porque toda la discusión parecía cómo hacemos que funcionen bien los programas sociales, o Mm. antes la famosa Sedesol, que ahora sería la Secretaría de Bienestar, como si ahí estuviera la responsabilidad de acabar con la pobreza y de enfrentar la pobreza, como si de veras pudieran existir programas de combate a la pobreza. Nos parece una, un término súper contradictorio, pero en fin, entonces
por eso enfatizamos mucho que la raíz de la pobreza es la precariedad laboral. Ciertamente no es la única, también son instituciones públicas y servicios que no responden, que no hay un piso garantizado, que hay una desigualdad no solo en el ingreso, que eso viene del trabajo y de la economía, sino también en el acceso a los derechos sociales y a los servicios públicos, a la educación, a la salud, al seguro social, a la alimentación, a la vivienda, que son responsabilidad del Estado, y ahí estaría la otra, digamos, raíz de la pobreza, pero nuestro énfasis se mueve hacia la economía y concretamente hacia el trabajo. Uno, por este sesgo previo, ¿no? El sesgo que traté de explicar de la mirada, de tratar de decir que con programas y con la Sol y con políticas sociales y dejar de fuera lo más importante, que es donde se genera la desigualdad de ingreso y dónde, ¿no? ¿Dónde están las bases? Y lo segundo, pues bajo un principio de que aún en este sistema económico, se puede discutir otros, pero en el que vivimos en el mundo entero, eh, quien trabaja no debe ser pobre. O sea, nadie debe ser pobre, pero que el trabajo produzca pobreza sí ya es una contradicción muy seria. También la pobreza es un escándalo, pero digamos, trabajar tiempo completo, partirse el lomo y no ganar lo suficiente para salir del nivel de pobreza oficial de las dos canastas básicas que son una cochinadita, sí, sí es una contradicción muy, muy fuerte, y pues ahí está nuestro énfasis, ¿no? Entonces, de ahí viene, Adela. Espero que Sí, con esto, digamos, se aclare por qué enfatizamos tanto sí. esa agenda. Y también porque hay otras organizaciones y este asunto de la sociedad civil, entender que no nos podemos todos dedicar a todo y que es sano que hay una cierta división del trabajo y prioridades, etcétera, que nos debemos complementar, pero que entonces cada quien agarre una causa y un enfoque, etcétera, y que pues, las organizaciones de educación, las organizaciones que trabajan los temas de salud, en fin, por supuesto, la violencia, la inseguridad, en fin, los derechos de las mujeres, todo va ligado, nosotros lo vemos en nuestro análisis, tratamos de tener una mirada completa, pero siempre enfatizando ciertamente una de las características de la acción es no solo hacer análisis, sino hacer propuestas de cambio. Y las propuestas de cambio tienen que estar más o menos aterrizadas, más o menos viables, más o menos, vamos a decir, acotadas a un margen de posibilidades en un tiempo determinado, en una condición política, institucional concreta, que pues ojalá pudiéramos hacer todo el tiempo, pero ni las personas, ni el Estado mexicano puede hacer eso. Entonces, eso también nos hace las prioridades hacia trabajo digno. Ah, Oye, bueno, y tu pregunta, ¿qué es trabajo digno? Es sí. el derecho humano al trabajo, Adela. Digo, le podemos poner más o menos, pero otra vez, preferimos partir de los consensos universales, digamos, más que inventarnos nuestros propios ideales. Es lo que en la OIT y se traduce generalmente en los documentos como trabajo decente, para nosotros es sinónimo, exactamente sinónimo, nada más que nuestra constitución dice trabajo digno, y en México nos parecía que el- la percepción, cómo se dice? La connotación de trabajo decente suena un poquito moral. Entonces, Mm. digno luego también nos lleva a cosas también morales, ¿no? Que si levantar basura es digno, indigno, y no, no va por ahí. Son trabajos en condiciones dignas, o sea, que cumplen con los derechos humanos como están en los tratados. Salario suficiente, pago igual entre, bueno, a todo mundo, pero básicamente entre hombres y mujeres. Días de descanso, derecho a la representación colectiva, a la organización, a la sindicalización, a la huelga, jornada laboral máxima. Lo que dice nuestro artículo 123 es bastante cercano a lo que dicen los tratados. Digamos que los tratados son un poquito más completos, pero que hagamos en términos simples y para el público que no quiere meterse en tanta berenjenal, lo que dice nuestra Constitución o lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 23, derecho al trabajo, y ahí está bastante clarito. Oye, y justo, ¿cuál es la relación que hay entre el trabajo digno y el salario digno y también el salario mínimo? Es decir, ¿cuál es esa relación que hay? Me encantan tus preguntas, porque ese es el eje de la reflexión. Gracias. Bueno, el salario, la remuneración, subsalario, como la remuneración de las personas que trabajan, dice el derecho humano al trabajo debe ser suficiente para quien trabaja y su familia pueda vivir conforme a la dignidad humana. Entonces, salario digno es el salario para vivir con dignidad, digamos, Ah, pero tal vez acotando
¿no? Acotando las palabras y, ya sabes, tratando de hacer frases cortas, pero técnicamente es un salario que permita vivir con dignidad, de acuerdo a un contexto, ¿no? ¿Qué es la dignidad? Pues puede ser una cosa filosófica y mira, Ujú, hay tratados enteros y tradiciones filosóficas sobre dignidad humana, etcétera. Pero digamos, en cada contexto hay parámetros, ujú, hay un, no consenso, pero sí hay un parámetro, digamos, más o menos mínimo, por lo menos, se puede ir más arriba, pues de qué implicaría. Y entonces, lo que tuvimos en México durante mucho tiempo fue un salario mínimo que violaba flagrantemente la Constitución, que no ujú. alcanzaba ni para la canasta alimentaria. O sea, no Entonces, era un un salario salario digno, ¿no? mínimo de Era todo forma lo contrario. extrema, ¿no? Era absurdo. Sí, sí. Y luego se cubrían como, bueno, pero nadie gana eso. No, no, espérate, pero entonces quítenlo de la Constitución, claro, no aceptaríamos, pero no es posible tener, no era tener estas contradicciones. Se inició la recuperación del salario mínimo en 2017. Ciertamente, como todos los derechos económicos y sociales, creo que también los culturales, pero me queda claro más en los derechos económicos y sociales, la mirada sobre derechos económicos y sociales es una mirada en donde el principio de universalidad se junta con el principio de progresividad, que consiste en que las sociedades van avanzando en garantizar esos derechos, que no son derechos que se garantizan de una vez y para siempre, sino Ujú, que siempre pueden ir avanzando y el chiste es encontrar cuáles son los mínimos, los pisos, y a veces los ponen muy bajos, entonces ahí está la discusión. Pero bueno, nuestro salario mínimo no era nada, era una violación evidente y flagrante de la Constitución y del derecho humano al trabajo. Ha venido recuperando valor todavía hoy. Salario mínimo 2025 no alcanza lo suficiente para cubrir dos canastas básicas, que para nosotros eso es lo mínimo, no el ideal, es lo mínimo para el salario mínimo, digamos, en esta etapa de la historia y entendiendo que la economía no se puede mover por decreto, nomás por gusto, sino que hay que hacer toda una serie de cuestiones para que no salga contraproducente. Entonces, un salario mínimo donde nadie que trabaje gane lo menos para que una persona y una persona dependiente, que es lo mínimo para una familia, digo, no es una familia, pero es lo mínimo para una familia, no vivan en pobreza. También es cierto que a nivel estadístico, la familia más común, la moda, digamos así, es de cuatro con dos perceptores de ingreso. Entonces, ajusta también por ahí. Insisto, no son ideales, son parámetros para ir encontrando salidas. Y todavía hoy, después de una batalla que arrancó en 2015, 2016 ujú. y que agarró vuelo ya después en 2018, 19, todavía no llegamos a las dos canastas básicas. Parece ser que vamos a llegar en 2026, entonces el salario mínimo va a ser, digamos, suficiente para que dos personas no vivan en pobreza, pero no para que vivan dignamente. Entonces, ¿cómo se calcula el salario digno? A nivel internacional hay... La OIT incluso ya fijó unos lineamientos y eso está muy bien, la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, y hay todo un movimiento global del que nosotros formamos parte, que establece que hay que acordar de una manera cualitativa, no solo por especialistas, sino consultando a las personas, cuál sería como lo esencial e indispensable para vivir dignamente, porque no es lo mismo salir de la pobreza. Nosotros decimos que salir de la pobreza es pasar a sobrevivencia, no a vivir dignamente. O sea, pareciera que ya le hiciste y no, apenas no te estás muriendo Apenas. de hambre para acabar rápido. Entonces, no es ahí vivir dignamente. Entonces, definir dónde está el otro umbral, pues obviamente es todo un tema, pero digamos hay metodologías, siempre está la discusión y ojalá siempre esté como un ideal mayor, pero digamos nosotros partimos y hemos llegado a un acuerdo con un grupo de organizaciones, sobre todo empresariales, pero también civiles, etcétera, de que la canasta para una familia de cuatro personas es de 26,800 pesos y que por lo tanto el salario digno en este año, esto cambia, ¿no? Por la inflación y todo esto, Ajá. serían 13,400. Entonces, la comparación numérica, pero es cualitativa, no es solo numérica, es el salario mínimo anda en 8,300, debería andar en 9,500 para cubrir dos canastas básicas y el salario digno andaría por 13,400. Con Mm. esa idea numérica espero estar dando la idea no solo de números, no solo de cantidades, no solo de pesos y centavos, sino de una visión que obviamente otra vez también es de mínimo. Salario digno en realidad es el mínimo para vivir dignamente, no es el ideal. No es, Rogelio quiere que todos ganen 13,400. No, no, por el amor de Dios, no. Quiero que el que gane menos gane 13,400. Claro. Ok. Ahorita digamos que estamos en ese nivel de sobrevivencia. Algunos, y algunos están en el de pobreza, porque el Todavía salario en el de es de pobreza. 8,000.
Eh, claro, ¿Quieres el dato? 30% de los trabajos formales y 2/3 de los informales no cubren las dos canastas básicas, están abajo de los 9,400. Pero incluso de los formales, 30%, ok. que son un chorro, son 8 millones y no sé cuánto registrados en el IMSS, en la iniciativa privada. No, Híjole, no más te da idea. es todo un Ya en problema. los informales es mucho peor porque la mayoría son más bien estrategias de sobrevivencia, gente que sale a vender algo, a producir algo, en fin, a sobrevivir. Ahora sí que ahí sí a sobrevivir, pero no le sale, porque Claro. Oye, y, digo, hace ratito que decías, ¿no? Que estaban como viendo también, pues es como todo este camino para salir justamente de la pobreza y para tener un trabajo digno y un salario digno. ¿Cuál es ese camino? Qué es lo que Acción Ciudadana ve tanto en perspectiva como en prospectiva, ¿no? O sea, cómo lo ven? padrísimo. A ver si lo logro explicar bien, porque esa es eso es todo lo que queremos hacer y hacer. Lo tenemos un poco más claro, pero es un largo. A ver, eh, quien trabaja no debe ser pobre. Entonces, primer asunto, que el empleo sea puerta de salida a la pobreza, que la gente pueda vivir dignamente. Entonces, ahí, salario mínimo como piso legal para microempresas, para quien arranca, etcétera, pero en realidad avanzar a que por lo menos empresas medianas, grandes, les quedan más tiempo y sobre todo las que dicen ser socialmente responsables, que se ponen su sellito, ahí nadie puede tener salario abajo de 13,400, pero bueno, hay que convencerlos. Entonces es un carril, el carril de la mejora del ingreso de quienes tienen trabajo. Luego hay otro, otra vez para el tema de ingreso, tienes toda la gente que no tiene trabajo. Y entonces ahí tienes como tres grandes grupos. Hay más, pero déjame para facilidad y comprensión. Todas las mujeres que no pueden ni salir a buscar trabajo por estar realizando labores de cuidado en su hogar, los jóvenes que no tienen estudios universitarios y la mayoría tienen deseo educativo, que no acaban ni la prepa, que tienen muchas barreras porque tuvieron escuela, tardará, y las comunidades rurales indígenas, sobre todo en el sur sureste del país, donde no se generan empleos suficientes, que están aisladas, etcétera. Claro, Entonces necesitamos alternativas para esas tres. Otra vez, la vía sería crear alternativas económicas de inclusión económica para todo el mundo, pero digamos muy mirando condiciones específicas, poniéndole rostro y contexto. Mujeres que porque no hay servicios de cuidado, no pueden salir ni siquiera a buscar trabajo, aunque se creen los trabajos, ¿quién cuida al niño? ¿Quién cuida al claro, enfermo? ¿Quién cuida? Bueno, entonces, ya al formular el programa estamos dando la solución. Servicios de cuidado, servicios públicos de cuidado, no rollo sobre sistema de cuidados, eso es rollo, lo que quieran, servicios, estancias, escuelas de tiempo completo, centros de día para adultos mayores, o sea, y públicos, accesibles, o sea, porque si me ponen una guardería privada de 8,000 pesos con un salario, sí, o sea, total, chao, bye. o sea, No, servicios justamente de para públicos, abajo. ¿no? Claro, Asequibles, accesibles, en lógica de derechos. Luego, jóvenes, todo el mundo piensa talento, los jóvenes y la inteligencia artificial. A ver, espérenme. La mitad de los jóvenes de este país no logró terminar la prepa. Vamos entendiendo dónde está el problema. También el otro que está de taxista y estudió en la universidad, sí, también eso es grave, pero no, lo grave son los que ni de taxista, porque no la logran, pues, y entonces están en la bicicleta, pues. Entonces, a ver, ahí la dinámica es doble. Necesitamos que las escuelas preparen para conseguir un buen trabajo y las escuelas a las que me refiero, claro que puede ser la universidad, pero antes, porque no libran. Entonces necesitamos que los bachilleratos, los llamados bachilleratos técnicos, que en teoría son terminales, que en teoría te preparan para trabajar, aunque pueda ser la universidad y quien quiera la universidad, que padre, que vaya, pero lo que está pasando es que no van. Entonces, ni una cosa ni la otra, no sé si me explico. Entonces, hay todo un tema en la educación técnica para hacer que los jóvenes puedan conseguir trabajo. Y los que ya se salieron, necesitamos un mecanismo de remediación. El gobierno anterior creó este programa Jóvenes Construyen el Futuro, que en teoría decía que las jóvenes que estudian fuera de la escuela y sin trabajo les iban a dar un apoyo para que estuvieran en un centro de trabajo aprendiendo a trabajar y de ahí, pues sí, nada más que tenían muchos ifs, ¿no? Que estuvieran en un centro de trabajo, que aprendieran a trabajar y que luego tuvieran condiciones, o sea, como al mejor estilo del gobierno anterior, pues el chiste es repartir la lana, ¿no? Entonces, así no funciona. No porque la transferencia esté mal, no porque atender esa población está mal, porque también hay una visión muy clasista, ¿no? No, los jóvenes están volviendo, no, espéreme, no. Esa población, uno, es mayoritaria, dos, tiene derechos, y sí necesitamos un programa de primer empleo que los mueva, pero no basta la transferencia. Entonces ahí hay todo otro paquete de acciones
que se combinen como sí capacitación en el trabajo, pero capacitación, es decir, que sí aprendan y Claro. sí en cosas que generan trabajo. O sea, en fin, no quiero entrar a demasiados detalles. Entonces, ahí hay, digamos que si fuera construcción, sería el pie de casa, el joven es construir el futuro, pero pues hay que armar la casa, ¿no? Hay que ponerle los cuartos, hay que ponerle techos, o sea, hay que hacer la cosa completa y eso requiere sistema de capacitación, requiere habilidades socioemocionales. Estos jóvenes traen unos rezagos y unas condiciones, incluso con problemas muy serios, pues de adicciones, de violencia, de vidas de violencia, en fin, Claro. no, y no estoy estigmatizando, son contextos, no son ellos, no son ellas y ellos. O sea, el problema no son las personas jóvenes, el problema son los contextos que los han hundido y hundido desde que nacieron. Ese es el punto. Y tres, la deuda histórica de las comunidades rurales, indígenas, el sur sureste, que ya nos acostumbramos, ¿no? Ay, no, pues ahí la pobreza es más alta. Sí, Chiapas siempre, sí, es el último lugar. No, Guerrero, no, pues ese nunca sale. Y la pobreza es altísima. Pues no. O sea, no es normal. No está bien, es inaceptable. Entonces, hay muchas cosas que hay que hacer, si hay que hacer educación, si hay que hacer salud, si hay que hacer no sé cuánto, pero hay que hacer economía, ¿no? Ahí nuestro sesgo es que no se evadan de lo central, porque la escuelita y la salud no dan de comer. Sí son importantes, pero necesitamos también el crecimiento económico. Y ahí básicamente una de las alternativas, no creemos que la solución general, pero combinada con todo sí funciona bien, es la economía social, que básicamente es como el cooperativismo, por Sí. decirlo así, Ujú. ¿no? Donde los pequeños productores, básicamente son campesinos o cuidados forestales, etcétera, se pueden unir y entonces comercializar sus productos brincándose los caciques y atrapando el valor de su producción, porque hoy el valor les es expropiado por intermediarios y coyotes. Entonces, ahí tienes tres rutas económicas. Y ya hablé mucho, pero nada más para que se entienda. Y la otra parte es toda la parte que se llama de política social, pero que son las grandes políticas sociales, no las transferencias monetarias, no las ayudas, salud, pero salud, ¿qué salud? Servicios de salud preventivos, curativos, universales, ¿no? Claro. La consigna sería algo así como IMSS para todos. De hecho, ya sí está, ya está todo el mundo en línea, es que un IMSS es para unos y otro para otros, en fin, hay toda una cosa ahí. Educación, las mejores escuelas para las zonas de mayor pobreza. Ahorita estamos exactamente al revés. Las peores escuelas para las zonas de mayor pobreza. Entonces la educación, en lugar de ser palanca de movilidad social y de igualdad, se vuelve un refuerzo de desigualdad. O sea, los jóvenes de mayores recursos van a las mejores escuelas, los jóvenes y niños de menores recursos van a las peores escuelas. Nada más abrimos más la brecha de desigualdad, ¿no? Y Claro. cerramos la movilidad social. Esas dos serían la clave. Bueno, y tienes que meter vivienda y por supuesto la visión ambiental, la visión de sustentabilidad, que cada vez tiene que estar más presente. Acaban de salir unas cifras, Adela, de cambio climático, de afectación a los hogares. En estos datos que se usan para la pobreza, también nos pusieron un módulo de preguntas sobre afectaciones por fenómenos climáticos. Y la sorpresa es que hasta la naturaleza les va peor a los que menos tienen, lo cual no es natural para nada, ¿no? Y Sí, claro. aunque sea intuitivo, todo el mundo siempre les va mal. No, no, espéreme, pero eso no es natural. O sea, como una sequía que afecta a un territorio trata distinto a los que menos tienen. Pues así Claro. pasa. O sea, Todo exactamente se va así pasa. ligando, ¿no? Todo va Todo, y afectando todo. todo, y todo va acumulando. Esa es nuestra visión. No sé si la logré explicar suficientemente. No es un sueño, para cada cosa hay rutas, hay caminos. No, pues, todos requieren recursos, todos requieren decisión política, pero no cosas marcianas y de un cambio así súper ¿Y loco, cuáles sino serían se las rutas? puede. Pero ¿cuáles serían las rutas? O sea, digo, porque bueno, es que tengo muchas preguntas con esto, ¿no? Sí, pues Uno sí. es cuáles serían las rutas que ustedes plantean, por un lado, pero bueno, un poquito regresándonos a este asunto de la educación de los jóvenes desde la niñez, digamos, ¿no? Ujú, ujú. ¿Tú consideras que todo este problema de la educación es un problema estructural? O sea, desde la educación es un problema estructural del cual parte toda esta falta de trabajo digno. Me refiero a esto, ¿no? Sí, Lo que quiero explicar es esto. Desde mi punto de vista, la educación está como diseñada específicamente en México, ¿no? Para generar trabajadores de empresas, o sea, como para que es como una especie de economía tradicional. Pero el problema es que cada vez van saliendo más jóvenes, menos opción por trabajos dignos tienen.
y si los tienen, trabajan de tiempo completo con salarios mínimos, o sea, es decir, ¿no? Es todo esto. Y lo que planteas tú es una economía solidaria, una economía social, en la que de alguna manera es como impulsar también al trabajo comunitario, pero también en donde las personas sean dueñas de su propio trabajo, ¿no? Y de su propio beneficio. ¿Tú consideras que ese problema es estructural y que ese problema estructural de alguna manera sí se va modificando? Eso, y luego ya para entrar a la ruta para poder lograr ese cambio de la economía tradicional a la economía social solidaria. Mira, es un tema súper apasionante y complejo. Yo creo que lo que necesitamos es una combinación, porque la situación tiene la complejidad pues, de las sociedades actuales, ¿no? Y que las soluciones únicas, eh, simplistas. Yo qué más diera, ¿no? Cuando estaba en la universidad, una economía social de propiedad colectiva y donde todos, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. A mí ese sueño me parece maravilloso, pero no le veo condiciones. Los intentos humanos para hacer algo que se parezca a eso han salido peor. Esa es mi visión. Puede quien crea que no, no tan mal. Bueno, pues, está bien. Yo creo que ha salido para peor por mucho, no por poco. Y Ujú. no porque esto esté bien, nada más que pues, la salida que es peor, pues no ayuda mucho. Entonces, creo que entonces hay que buscar alternativas en otro mundo posible, pero desde el actual. Por ejemplo, tú me dices, preparan solo para el trabajo. Ojalá, Adela, ojalá prepararan para el trabajo. No preparan para el trabajo, preparan para contestar exámenes memorísticos, para Sí, saber fechas y datos que no hacen sentido con la vida de ningún tipo. Datos que hoy por hoy se pueden conseguir en Google o que la inteligencia artificial te los da o te los inventa y es peor porque ni cuenta te das. Entonces, sí es esa cierto. educación que no ayuda a pensar, que no aprendes a aprender, que no te da resiliencia, pues yo digo que es el problema. El problema no es si te preparas para un empleo o para que tú puedas generarte emprendimiento en un emprendimiento colectivo. Que ojalá florecieran cada vez más emprendimientos colectivos, porque ciertamente, pero perdón, me he vuelto medio pragmático, pero para la gente de menor recursos, pues solo la unión para tener escala económica para competir porque al final hay que competir en este mercado. Lo que yo aprendí de los proyectos de economía social que admiro, que respeto, es que compiten en el mercado, no piden caridad. O sea, el café de mis amigos de Oaxaca y de Chiapas, de Claro. Leuciri, de SECO, ¿no? De todas estas organizaciones de Yomolatel, el café de primer nivel. Y entonces cuesta lo que cuesta. Y se brincan a todos los intermedios y se exporta a Europa, etcétera. Ese modelito, pues, de competir en el mercado global desde campesinos indígenas, yo de provocador les llamo los campesinos indígenas empresarios, porque esos son, es una Que lo empresa, no es que son, todos son claro. dueños de la empresa. Este, eh, pues eso, pero también, mira, lo que te dije, pues que estos que no tienen jóvenes en las ciudades, en Chimalhuacán, es que tenemos que pensar no en una comunidad ideal que ojalá existiera, sino en la Ciudad de México, en Ciudad Juárez, ¿no? Claro, En en todos lados. Cancún, en Sótero, etcétera. Por eso es la batalla por las condiciones de trabajo digno, porque al final sí mucha gente solo puede salir si tiene empleo. Entonces, ¿cómo hacemos para generar empleos, pero esos empleos sean de calidad? Lo que sí es cierto, la batalla es contra un modelo económico que basó la competitividad de México en violar derechos laborales y prometer salarios bajos. Ese sí, a matar, ¿no? O sea, pero Y ahí nos quedamos, ¿no? el cambio puede ser dentro del mismo marco Claro. déjame decirlo así, del capitalismo y de la competencia global. Ujú. A ver, en Finlandia, en Suecia, en España, siguen siendo asalariados, trabajadores, empleados, pero tienen vacaciones una vez al mes y pueden venir a Cancún. Los jardineros, los de limpieza, Claro. no solo los ingenieros. Y la diferencia, por ciento entre ingenieros y jardineros no es tan grande. En fin, Sí, no creo que haya un mundo ideal, pero si me quiero parecer algo, me quiero parecer a las sociedades europeas igualitarias, o sea, donde hay un piso garantizado de salud, de educación, donde el ingreso, el trabajo, y si te quedas sin trabajo, no te quedas sin comer, hay seguro de desempleo. claro. Esas cosas.
espero, Y no hay son ejemplos, lo discriminación. que estoy dando son ejemplos, pero espero que muestren un poco por No, dónde va la y, línea de pero- y- pensamiento. y justo que no hay discriminación para el tipo de trabajos o de oficios, ¿no? Es decir, aquí en México sí hay como Exacto, una al discriminación. revés, me dicen algunos, ¿no? Sí, Escribí un artículo sobre educación técnica y oficios y me mandaron decir, acá en Australia gana más el fontanero que mi cuñado, que no sé qué. Ah, pues literal, sí, literal, no, literal. O claro, sea, pues sí, ¿y por justamente. qué en México no? A ver, es que ese es el punto. Nos vamos con la finta de que el neoliberalismo es el culpable de todo, que sí es culpable de muchas cosas, pero entonces te cierra la puerta de la salida. No sé si me explico. O sea, pues si es así y así es el mundo, solo otro mundo. No, no, espérense. No, no, no. En esta competencia, mira, bueno, en fin, ya, no, no me voy a ir a No, donde eso, síguele, pero síguele, síguele, porque no, está... no, porque, a ver, un joven trabajando en una hamburguesería en Estados Unidos gana $7 la hora. La carne, el pan, los ingredientes, tienen el mismo costo en todo el mundo con márgenes muy pequeños. Pero el salario en México y el salario allá tiene un abismo así de 500%, 800%. Entonces, hay que arreglar aquí. Por eso toda la batalla por el salario, pero hay que hacerla bien, porque si es cierto, si se pudiera por decreto, yo diría, pues ya que suban el salario 500% y nos quitamos de historias. Sí, pues, y a ver cómo está la economía al día siguiente. Entonces, la ruta para avanzar en estas cosas, el salario mínimo es muy buen ejemplo. Hace 10 años nos dijeron que estábamos locos, que no se podía, que el salario mínimo si subía producía inflación. Entonces, y hubo que recorrer el camino, no viene el caso de los detalles, pero primero hubo que desindexar el salario mínimo de todas las cosas que estaban tasadas en salario mínimo y hacer una cosa en la Constitución para que nada que dijera salarios mínimos afectara, para que el salario mínimo fuera salario y todo lo que decía salarios mínimos de multas, de condonaciones de impuestos, de intereses, hasta el financiamiento de los partidos estaba tasado en salarios mínimos, Imagínate. no tuviera, o sea, que el salario mínimo pudiera aumentar y esto se quedara con una unidad de medida y actualización, que fue lo que se creó, y luego el proceso para que el porcentaje fuera un porcentaje que aplicara solo el salario mínimo mediante un monto en pesos y solo un porcentaje de inflación. En fin, no, no viene al caso entrar a detalles, pero lo que quiero decir, es un camino gradualista. Si me quieren acusar de algo, me la compro. Yo sí soy gradualista, yo sí soy reformista en ese sentido, pero para que sucedan cosas macro importantes. Que quien trabaje no sea pobre es un gran ideal, no, pero para como estábamos, sí. O sea, yo aspiro a que viva dignamente, pero paso uno, que no viva en Y para pobreza. cómo vamos actualmente, sí es viable Sí, trabajar y salir verdaderamente de la pobreza, de la pobreza, técnicamente hablando, técnicamente, ¿no? sí, 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 esta de las dos canastas básicas, sí. Para vivir dignamente vamos a requerir más. Pero mira, déjame comentarlo, quizá suene raro, pero, o sea, quienes lideran esto del salario digno son grupos empresariales, personas, pues, no grupos, bueno, grupos, pero personas, básicamente empresarias y no solo pequeñas. Acá y en el mundo, lo interesante es que nos encontramos los de acá y por estar en el tema, ya vimos a los que están en las globales y dices, wow. Ahora, hay todos los depredadores, todos los extractivistas, todos los Claro, especuladores financieros, todo eso claro que existe, pero la economía al final es la base de la vida. O sea, tenemos que empezar a diferenciar porque esas generalizaciones, ¿no? No, no ayudan. Pero en fin, nosotros estamos en eso tratando de crear cambios sistémicos, pero a nivel de tuercas, cosas que mueven. Por ejemplo, lo que te dije de los jóvenes, ¿no? Si ya existe el Jóvenes Construyendo el Futuro, si ya está esta transferencia, este presupuesto, si ya se visibilizó que existe ese grupo de población tan grande, pues ahora atendámoslo bien, ¿no? No solo con una lanita un año y quién sabe si sirvió para no sé qué. Y es muy cínico y no, es que solo lo quieren para votos o no, los están volviendo unos huevos. Dicen cada cosa que, en fin. Entonces no dudo que tenga intereses electorales, me vale, pero hay que hacer las cosas. No es que me valga, quiero decir, hay que tomar las cosas y hacer lo que se debe hacer, o por lo menos decir por dónde se podía, dado que está el presupuesto ahí, pues, ¿no? Y lo claro, mismo el sistema de cuidados, y lo mismo, en fin, la salud. Si ya dijeron que la salud es un derecho, pues vamos viendo cómo caminamos y no cómo discurseamos. claro, también, Pues también. sí, porque es puro discurso, ¿no? Con la usted, no, se robaban todo. Está bien, claro que se robaban mucho, pero que
esto se arregla con arreglos, con presupuesto, con supervisión, con infraestructura, con médicos, con medicinas, con atención preventiva, para que no necesitemos tantos médicos y medicinas, en fin. Y no da tiempo de entrar a todos los detalles, pero digamos, tomar en serio la garantía de derechos. Adela. Al final, esta visión de progresividad es cómo se hace para garantizar derechos en serio. Y hasta donde yo me he dado cuenta, la transferencia monetaria no es derecho, por más que en el discurso nos los quieran vender como tal. El derecho es a la salud, a la educación, a la alimentación, a la vivienda, al medio ambiente, a la no discriminación y a vivir. Y para eso una transferencia podría servir, pero la transferencia como tal, no. Hoy, ¿y cómo ves tú también justo en todo esto el papel de las empresas, que ya lo has mencionado? ¿Cómo ves las empresas? ¿Sí van adquiriendo conciencia, sobre todo, por ejemplo, las empresas que tienen todo esto de la responsabilidad social, las empresas que ya empiezan con estas certificaciones de ambiental, social, de gobernanza, ese tipo de cosas? ¿Tú ves que sí van cobrando conciencia y pueden ir considerando cada vez más a las poblaciones para contratarlas y darles un salario digno y un trabajo digno y un trato digno también? ¿Cómo lo ves? Cuesta arriba, lento, desesperantemente lento, con mucha simulación, pero Mm. sí existe. Sí existe. Entonces, sí, no, sí, sí existe. Sí, sí existe. Existe interés real, existen experiencias reales, son las menos, por desgracia. Existe mucho greenwashing, existe mucho, como dicen, lip service de hablar, hablar, ¿no? Pero no en realidad garantizar. Eh, pero también es un ambiente cultural. Por eso nosotros sí le apostamos mucho a decir las cosas como son en el marco de las realidades para poner los parámetros más claros y que sea más difícil brincárselos. Igual se los brincan, igual simulan, pero por lo menos ya no tan impunemente, no sé cómo decirlo, o sea, ¿no? Antes era, no, pues así es el mercado, no, pues así es el salario mínimo, no, pues no se puede porque hay inflación y pa. Hoy nadie me defiende ya esas cosas Ya no. casi en ningún lado, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, Es una piedritita de todo lo que hemos hablado, es una pinchurrienta cosita, sí. pero es importante, se han movido, el salario, en fin, ya, no regreso, hay números ahí. ¿Es gradual? Sí, es lento, sí. ¿Los empresarios son buenos? No, pero sí estas tendencias ayudan. Yo prefiero tomarlas para lo que ayudan que rechazar todo y pensar que el mundo nuevo que yo tengo en mi cabeza y en mis escritos y en los libros que leo debe ser el que, ¿no? Aquí está la verdad arrodillados. Mejor meterse ahí al mar, ensuciarse a todo el coso y tratar de moverlas a que sea serio, eso sí. O sea, no a las simulaciones, que también hay mucho, lamentablemente, pero también en la sociedad civil, en los movimientos sociales, por el amor de Dios, o sea, ojalá fueran tan puros como su discurso lo expresa. En fin, bueno, Bien. ya usamos mucho tiempo de tu programa, de la dime. Sí, no, ya nada más dos preguntas. En cuanto a las empresas, o sea, las empresas, ¿tú crees que sí van generando conciencia de un cambio de un tipo de manejo de economía, por ejemplo, de esta economía tradicional a una economía más circular, a una economía más sustentable, más solidaria? Y eso crea también como una esperanza para poder ir saliendo de lo que se llama pobreza, ¿sí? No, lo que hace que eso sí pasa un poco, pero ¿sabes qué es lo que hace que pase? No que sean buenos o malos los empresarios, sino la exigencia pública, la exigencia ciudadana, las exigencias que surgen desde comunidades o desde el ambiente de la discusión, el mundo académico, los medios de comunicación, las colectivas, colectivos, grupos que defienden causas. Por ejemplo, vete ahora todo el tema este de las etiquetas y los impuestos a las, pues esas son batallas que las empresas han tenido que apechugar, no están contentas, si pudieran no lo harían, Ujú. obviamente les agrega costos, les pone cosas, pero es la tendencia del mundo. Digamos que tenemos una regresión global por Trump, ¿no? No solo por Trump, ¿no? Trump es la cabeza visible de una cuestión De muchísimas Erdo- cosas que están detrás. Erdogan y hay gente por todos lados, en todas las latitudes, incluido México, según mi punto de vista.
eh, que quieren dar gato por liebre, pues. Entonces, pues, estamos en una regresión, pero por lo menos que en tiempos de dificultad y de regresión y de ir para atrás, pues no se echa uno para atrás, se echa uno, no sé si para adelante, así de voy solo, sí, pero sí no dejas que las cosas vayan para atrás, sino te paras en las que son las bases. Entonces, los criterios ESG, los principios de responsabilidad social, las medidas de protección al medio ambiente, exigir, exigir, decir, darles camino, darles salida. Hay formas más de confrontación, muy válidas cuando vienen sobre todo la gente afectada, ¿no? Cuando las víctimas se enojan, cuando las comunidades que les quieren quitar su tierra se enojan, tienen todo el derecho. Nosotros que no estamos exactamente en situación, sino que estamos en una situación más por el análisis, por los principios, los datos, en fin, por este lugar de las organizaciones civiles, pues creo que tenemos la obligación de encontrar esos puentes para que las cosas se muevan en ese mismo sentido, ¿no? Entonces, yo al final creo en la historia, digamos, una mirada histórica, son complementarias y me parece que vale mucho la pena que así lo entendamos. Yo por lo menos así lo siento y lo trato de vivir así. Ok, ok. Oye, por último, Rogelio, ¿tú qué mensaje darías aprovechando que pues es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza? ¿Tú además después de tantos años impulsando esta agenda, ¿no? ¿Qué mensaje le puedes dar a tantos millones de personas, ¿no? Que pues que trabajan, que se esfuerzan diariamente, pero al final de cuentas lo siguen haciendo con salarios de pobreza? ¿Tú qué mensaje de esperanza les puedes dar? Mira, que yo diría hay que organizarnos, los derechos se conquistan, se exigen, hay que ser creativos, no hay que, yo creo que los excesos ideológicos nos han hecho daño porque al final paralizan, según yo. Entonces, yo sí creo, no es que las empresas van a cambiar por buena onda, pero, pero, pero digamos, mientras no encontremos otra solución, la economía de mercado y el sector del capital de las empresas, al final acaba siendo el lado que por lo menos produce. O sea, el otro es pura depredación y puro de especulación financiera, etcétera. En fin, no quiero defender a nadie. Lo que digo es, si creemos en un futuro distinto, si queremos un medio ambiente más sano, si queremos ejercer nuestra salud, hay que encontrar las rutas, hay que participar y creo yo, mi acercamiento a estas cosas es que se avanza más si uno se apoya, se apalanca eh, en lo que digamos que está en un deber ser normativo, que generalmente son leyes, derechos, más que en ideas propias. Es mi experiencia, las ideas propias son validísimas y soñar con el mundo que cada quien quiere es absolutamente padrísimo y trazar las utopías que cada quien quiera a todo dar, pero para avanzar creo que sirven más esto de cómo están formulados los derechos, cómo están formulados los principios, qué dice nuestra Constitución, qué dicen nuestros derechos humanos, por dónde van las tendencias de avance y pum, ahí empujar las Ay, causas, los proyectos, las acciones. Yo por ahí veo la esperanza de la y ciertamente, gradualista sí soy. ah, pues bueno. Muchísimas gracias, Rogelio. Podríamos continuar y todo, pero pues realmente el tiempo ya pasó. Obra. Entonces, pues bueno, agradezco muchísimo que hayas accedido a esta entrevista y pues bueno, también le pido a nuestra audiencia que comparta esta entrevista, esta charla, porque yo creo que toda la visión de Rogelio puede abrir muchísimo la mirada para entender cuáles son las rutas también, para poder transformar toda esta situación que estamos viviendo en México y también entender justamente cuáles son las diferencias entre la pobreza, el trabajo digno, el salario mínimo y como por dónde andamos, porque yo creo que también nos falta mucha cultura en ese sentido, ¿no? Entonces, pues ahora sí que te agradezco, Rogelio, agradezco a todas las personas que están con nosotros y pues nos vemos en el siguiente programa. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas.